Crece indignación en México. Detenidos confiesan asesinato de los 43 estudiantes desaparecidos. No cesan marchas contra Peña Nieto. Papa Francisco pide acabar con el terrorismo de los chismes. Presidente Obama se reúne con líderes republicanos en busca de cooperación. Yihadistas amenazan a Navy SEAL que abatió a Osama Bin Laden. Abatido caníbal mientras devoraba a una mujer en Gales. En salud, hallan gen responsable de alteraciones cardíacas y muerte súbita. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Empezamos en México porque los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la localidad de Iguala confirmaron el asesinato de los jóvenes de quienes no se tenía información desde el pasado 26 de septiembre. Jesús Murillo Caram, Procurador General de México, señaló además que 6 bolsas llenas de ceniza fueron encontradas cerca del lugar en donde fue visto por última vez el grupo de estudiantes y que el contenido podría corresponder a los restos de los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Los últimos 3 detenidos declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración en más de 40 personas. Según el funcionario, dentro del interrogatorio a los detenidos, los normalistas desaparecidos habrían sido torturados, posteriormente incinerados y lanzados al río Cocula, ubicado a tan solo 17 kilómetros de la ciudad de Iguala, escenario de aquella noche donde los estudiantes fueron entregados por miembros de la policía mexicana a narcos del cartel de Guerrero. Los padres de los estudiantes se han resistido a las declaraciones del gobierno e indicaron que hasta tanto el Grupo Internacional de Peritos y Forenses que trabaja en el caso confirmen que los restos corresponden a los de sus familiares, ellos continuarán desestimando cualquier suposición. Por otra parte, la exigencia del pueblo mexicano ha cambiado. Los ciudadanos critican al presidente del país por la ineficiencia de su gobierno. Exigimos una renuncia del presidente Peña Nieto por su incapacidad, exigimos que la PGR nos dé cuentas, exigimos que la gente, los papás de los desaparecidos estén indemnizados y más que nada exigimos que los desaparecidos aparezcan. El pueblo mexicano se encuentra a la espera de los resultados forenses que determinen si el hallazgo pertenece o no al de los estudiantes desaparecidos. El Papa Francisco afirmó que es mejor terminar a los puños con alguien por ser franco a hablar mal de esa persona a su espalda. Así de contundente se mostró el pontífice en un mensaje ante la Asamblea Nacional de la Conferencia Italiana de Superiores. El máximo jerarca católico definió este problema como el terrorismo de los chismes e hizo un llamado para decirse las cosas a la cara. Y es que según el Papa Francisco, las habladurías ponen en peligro la vida fraterna que él recomienda. El presidente Barack Obama se reunió en la Casa Blanca con los líderes republicanos para buscar cooperación con el partido de oposición, ahora que esa formación tomará el control del Congreso a partir de enero de 2015. El mandatario los invitó a almorzar bajo el mensaje de aunar esfuerzos en estos 2 años que le quedan en el cargo. Obama reiteró que no va a aprobar las leyes dependiendo de si son republicanas o demócratas, sino con base en el beneficio del pueblo. La economía parece ser el único asunto en el que pueden llegar a un acuerdo, mientras que temas como la reforma migratoria o la llamada Obamacare parecen estar destinadas al fracaso. They'd like to see more cooperation, and I think all of us have the responsibility, me in particular, to try to make that happen. And so this gives us a good opportunity to explore where we can make progress on behalf of the people who sent us here. Robert O'Neill, el hombre que reconoció haber dado de baja a Osama Bin Laden, ya empezó a recibir amenazas. Según el portal de monitoreo de terrorismo, los grupos yihadistas han hecho un llamado pidiendo la muerte del Navy SEAL, que asegura haber dado de baja al líder de Al Qaeda disparándole en la frente en una operación en Pakistán en el 2011. Hasta el momento, O'Neill no ha reaccionado frente a estas amenazas, mientras en los medios estadounidenses otros soldados reclaman también que ellos dieron de baja a Bin Laden. Fuertes protestas y manifestaciones se registraron en varias ciudades de Israel y Palestina debido a la tensión que existe desde que el gobierno israelí restringió la entrada a la mezquita de Al-Aqsa a los musulmanes menores de 35 años.
El ejército de Ucrania denunció la incursión de tropas y tanques rusos a las ciudades del este controladas por rebeldes prorrusos. Además, los militares ucranianos confirmaron la muerte de al menos 5 soldados durante los enfrentamientos de las últimas 24 horas con los separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk. Ante el complejo panorama, el presidente del país, Petro Poroshenko, advirtió que el cese el fuego acordado hace 2 meses está más frágil que nunca. De acuerdo con las Naciones Unidas, más de 4.000 personas han muerto desde abril en el este del país, cuando inició el conflicto. Este domingo se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín. En CMI hacemos un repaso de este hecho que marcó el inicio del fin de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convirtió en un trofeo para los aliados que separaron al país en dos. Por un lado, al este, la República Democrática de Alemania controlada por los soviéticos, y al otro lado se levantaba la República Federal de Alemania en manos de las potencias occidentales. Berlín, en la zona oriental, también se dividió en dos, y ante la emigración masiva a la parte capitalista, de pronto, entre la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, se empezó a levantar el muro. Tenía 155 kilómetros, en donde había 106 kilómetros de concreto acompañados por otros 66 de reja y 20 búnkeres de guerra. Con esta construcción, el gobierno comunista esperaba mantener a sus ciudadanos sí o sí dentro de su modelo, alejados del capitalismo y la cultura occidental. Y es que antes del muro, entre 1949 y 1961, 366.000 personas se pasaron del lado oriental al lado occidental. Con el muro, esa cifra bajó a 62.000 ciudadanos en 28 años. Estados Unidos fue uno de los países que más presionó para derribar esos bloques. Mr. Gorbachev, tear down this wall. El fin del muro llegó casi tan inesperadamente como apareció. Fue en una rueda de prensa del ministro de la Alemania Oriental, Günter Schabowski, que dijo que desde el 9 de noviembre de 1989 todos los ciudadanos de la RDA podrían viajar libremente. En realidad quería decir que desde esa noche podían pedir el permiso para salir del país. Y atención a esta escalofriante historia. En el sur de Gales, en Reino Unido, la policía abatió en una habitación de este hotel a Matthew Williams mientras se comía el rostro de quien sería su novia. Aunque hay diferentes versiones sobre lo ocurrido, las autoridades aseguran que el caníbal, antes de asesinar y comerse a la joven de 22 años, identificada como Mary Jane, le había propinado varias heridas. Una llamada alertó a los agentes que, al ver la escena, provocaron a Williams una descarga eléctrica de 50.000 voltios. Según se pudo establecer, el hombre había salido de prisión hace 2 semanas después de pagar una condena de 5 años por violencia doméstica. Festival de luces en Corea del Sur. Hallan gen responsable de alteraciones cardíacas y muerte súbita. Hallan un nuevo gen responsable de alteraciones cardíacas y muerte súbita gracias a la investigación de unos científicos españoles de la Universidad de Oviedo, que permitiría a la ciencia dar un gran salto en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de enfermedades. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Un grupo de investigadores españoles de la Universidad de Oviedo y el Instituto de Oncología de la misma han logrado identificar un nuevo gen mutado que explica parte de los casos de miocardiopatía hipertrófica familiar. Con nuevas técnicas de análisis genómico permitieron establecer que el nuevo gen identificado permite explicar la causa de esta enfermedad. Un gran avance, como lo explica el director del Laboratorio de Biología Molecular de la Fundación Cardioinfantil, Rodrigo Cabrera. Este estudio español es el primer estudio en varios años que identifica un gen que tiene mutaciones asociadas a la miocardiopatía hipertrófica. En esta enfermedad tenemos el problema que solo aproximadamente el 60% de pacientes les podemos detectar mutaciones que causan la enfermedad. Por esta razón es muy importante identificar nuevos genes, y las nuevas tecnologías de secuenciación, como las que usaron en este estudio español, permitieron identificar un nuevo gen. Las principales causas de muerte súbita de origen genético son la miocardiopatía hipertrófica, síndrome QT largo y el síndrome de Brugada, enfermedades cardíacas asociadas a mutaciones genéticas que merecen un diagnóstico genético, sobre todo un análisis que debe considerarse en familias donde haya habido muerte súbita o enfermedades que predispongan a esta. En Colombia también se hacen este tipo de investigaciones para un diagnóstico genético donde se hace una lectura de la secuencia del ADN.
Acá en la Fundación Cardioinfantil estamos desarrollando un método para secuenciar los principales genes que están asociados a la enfermedad miocardiopatía hipertrófica, que fue el sujeto de este estudio español. Y la idea es que podamos en 1 o 2 años poder hacer este diagnóstico genético aquí en Colombia para nuestros pacientes. 200.000 luces iluminan el centro de Seúl, la capital de Corea del Sur, como parte del tradicional festival de faroles. Las impresionantes figuras del espectáculo están hechas con miles de pequeños faroles fabricados a mano con el papel tradicional de Corea. El festival, creado por la Organización de Turismo de Seúl, espera la visita de 100.000 turistas y estará expuesto hasta el próximo 23 de noviembre. Muy bien, hasta aquí la información internacional. Los invitamos a seguir conectados con Pregunta Yamit. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta el lunes.